Tu librería presenta el podcast de los literatos malditos, un podcast dirigido por Alejandro de León, disponible en Spotify, iVoox y YouTube. tulibrería.org. Buenos días a todos, volvemos con el podcast. No se lo he dicho a Regina, que es nuestra invitada de hoy, Regina Salcedo. Hola Regina, ¿qué tal estás? Hola, buenos días. No te lo he dicho, pero nuestro podcast se llama de Literatos Malditos y cuando decimos malditos siempre esperamos que llegue un día en que alguien se moleste y nos diga, oye, yo no soy maldito, a mí me va genial y tal, pero la verdad es que maldito significa que se aleja del mainstream, así que nos gustó como título y lo pusimos, ¿no? Entonces, bueno, por presentarte en un par de líneas, has hecho de todo, has sido escritora, editora, guionista de videojuegos e incluso, bueno, profesora. Cuéntanos un poco el currículum desde tu punto de vista, más que desde lo que yo puedo encontrar por internet, por favor. Bueno, pues te puedo contar un poco, por no extenderme mucho, de mi trayectoria más literaria, ¿no? Claro. Entonces, yo empiezo a publicar bastante tarde. Aunque llevo escribiendo desde pequeña, me costó dar el salto a publicar, ¿no? Entonces, y empecé además en poesía. Entonces, mi primer libro es Icebergs, que publicó en 2014 con Baile del Sol. Y luego, a partir de ahí, ya empecé a combinar la poesía con la narrativa. Mi primera obra de narrativa es una trilogía juvenil de fantasía, los libros de Oyumar. Luego he publicado en 2020 Coser una vorágine con Apache, con la editorial Apache. Y ahora acabo de sacar con ellos también La baba celestial, que es una novela de ciencia ficción ya para adultos. Y en poesía, bueno, pues tengo varios libros también protagonistas, con Cocapelli, Mujer varada, con La marisma, y el último se titula Lo que dejamos fuera, con Huelga y Fierro, una nueva colección que han llamado Rayo Azul. Y creo que no me dejo... bueno, y también ahora he sacado un libro que es un poco así raro porque se titula Pequeño diccionario sentimental, que 57 palabras para empezar a amar el euskera. Y este lo he escrito con mi hermana. Y lo hemos sacado con Pamiela, un poquito diferente. Cuéntanos, porfa, sobre tu último libro, sobre tu última novela. Bueno, pues la última novela es La baba celestial, como digo. Sí. Y esta la escribí durante la pandemia, como tanta gente, ¿no? Totalmente. Y además era precisamente una reflexión sobre cómo muchas veces solemos decir eso, que la realidad supera la ficción, pero realmente la realidad pocas veces supera la ciencia ficción, ¿no? Y nos encontramos con que, bueno, se ha escrito mucho, o sea, se han hecho muchas películas sobre este tema de las pandemias, ¿no? De ese virus que estalla y que afecta a toda la humanidad. Y claro, siempre se han construido escenarios muy catastróficos, muy apocalípticos. Y la verdad es que cuando luego nos topamos con algo así, sí que sin quitarle todo el dramatismo y toda la tragedia que conlleva, ¿no? La verdad es que es muy diferente a lo que habíamos imaginado, ¿no? Nos hemos pasado la pandemia sentados en el sofá, viendo la tele y comiendo patatas fritas, ¿no? Entonces, a raíz de esta reflexión, empiezo a escribir yo sobre mi propio apocalipsis, dándole ese giro, ¿no? De cómo se diferencia la distancia con esas expectativas que nos creamos desde nuestra imaginación, ¿no? Y entonces, en este caso, sería el encuentro con un ente alienígena y cómo eso, pues, como te digo, en principio no tiene nada que ver con lo que hemos especulado, ¿no? Desde la fantasía y así. Qué bueno. Yo estoy bastante de acuerdo con lo que has dicho de la pandemia, porque la verdad es que, o sea, si hubiera sido la pandemia hace 10 años, la gente no hubiera tenido, siempre lo digo, ¿no? La gente no hubiera tenido Spotify, no hubiera tenido Netflix, no hubiera tenido Amazon, y la verdad es que nos hubiéramos quejado bastante más, pero la realidad es que ahora
en este mundo tan recientemente próspero que vivimos, o al menos en la socialdemocracia europea, de repente te dan un ERTE, te quedas en casa y la gente estaba, o sea, veías a la gente y decías, la gente está feliz de que exista este ERTE, obviamente, como dices tú, ¿no? O sea, dejando la tragedia a un lado, obviamente la gente que estaba sana, ¿no? Pero es increíble cómo una pandemia se ve completamente diferente cuando de repente tienes Netflix por 8 euros al mes, ¿no? Es increíble lo frágiles que somos desde ese punto de vista. Sí, y luego además es que, bueno, dependiendo de a qué te dediques, yo por ejemplo que trabajo en casa, Ujú. sobre todo, ¿no? Y soy además bastante polilla, ¿no? Pues no, digo, bueno, a mí cuando la gente me decía que estaba tan mal, que lo llevaba tan mal, digo, yo la verdad es que en ese sentido me adapto bastante bien. Luego las angustias pueden venir Claro, desde otros lados, ¿no? Pero a ese nivel digo, madre mía, como dices tú, tenemos tantos estímulos aquí ya en nuestras casas que es que total, casi algunos ni nos hemos enterado demasiado en ese sentido. totalmente. ¿Y cuáles han sido tus influencias para esta novela de ciencia ficción? Se me ocurren varias, pero vamos, no sé si acertaré. Prefiero escucharte a ti. Hombre, hay dos referencias que además se mencionan en la propia novela, ¿no? Ujú. Y una es un libro que para mí es, vamos, de cabecera de la ciencia ficción, que me gusta muchísimo, que es el de Stalker, de los hermanos Stropowski, Picnic extraterrestre. Ujú. Porque, bueno, pues me gusta mucho ese enfoque que ellos le dan, esa teoría en la que si al finalmente viniera una inteligencia extraterrestre, pues posiblemente no habría forma de entendernos con ella, ¿no? Nos superaría en tantos aspectos, no solo tecnológicos, sino bueno, de cómo funcionarían sus mentes, que seríamos incapaces de entenderlo y de asimilarlo, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, por eso plantea él ese título de Picnic extraterrestre, porque dice que seríamos como esas hormigas que se encuentran restos de un picnic en un bosque y son incapaces de entender aquello que tienen, ¿no? Y lo usan pues a su particular manera, ¿no? Sí. Esa idea siempre me ha gustado mucho, coincido bastante con esa aproximación. Luego también menciono la novela Bartleby, el escribiente de Melville, Ujú. Claro. porque, bueno, un poco también en ese sentido, ¿no? Que creo que muchas veces se peca de construir alienígenas que físicamente son la leche, ¿no? Que Ujú. cada vez, bueno, además con los avances tecnológicos, etcétera, pues te encuentras con unas cosas maravillosas, ¿no? Ujú. A nivel creativo. Pero luego, a nivel mental, como te digo, solemos aproximarlos bastantes a nuestro pues son muy antropomórficos, ¿no? Sí. Pues podemos llevarlos igual a los extremos de hacerlos como seres muy extremadamente bondadosos o todo lo contrario, pero siempre en un espectro que nos resulta comprensible, ¿no? Entonces, a mí me gustaba la referencia a Bartleby porque precisamente es ese libro que más interpretaciones se han debido hacer, porque nos encontramos ante un personaje que no llegamos a entender por qué actúa como actúa, ¿no? Ujú. Y es porque es un personaje que no parece no tener ninguna pretensión, ningún objetivo. Y yo creo que en esta sociedad tan pragmática, utilitarista, donde todo tiene que tener un fin, obedecer pues, a ir a conseguir algo, a extenderse, a multiplicarse, a dominar, nos resulta como lo más alejado, me parecía a mí, ¿no? Entonces esta baba que llega en la novela es un poco el Bartleby extraterrestre, que parece que está allí, que se limita a existir, a hacer unas tormentas muy vistosas, gelatinosas, pero que aquello ni afecta, ni parece que prospere, ni que influya de ninguna forma. Entonces a nosotros como que es una gran decepción, ¿no? Porque no lo entendemos. Casi preferimos que se ponga a, yo qué sé, a absorber cerebros y que haga algo, ¿no? Total. Sí, sí, sí. No, yo cuando me lo has dicho y me lo has explicado de qué iba y tal, me he imaginado o sea, me ha recordado al libro este de Sin Noticias de GURB. Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas, no? Ese que no paraba de comer churros y tal. Yo lo leí hace muchos años, pero era como un sinsentido total. Y, Sí. y luego a Crónicas Marcianas también, ¿no? Al de Bradbury, ¿no? Que al final es,
pues eso, es como un amago de distopía como muy light, ¿no? Una distopía que al final dices, bueno, pues no es tan distopía como había pensado, ¿no? Luego también me acordaba tuve presente ya más a la hora de la estructura de esta película que tampoco fue muy famosa, creo yo, pero Monsters, de Gareth Edwards, porque me gustaba mucho ese planteamiento de que hay unos monstruos tremendos, fantásticos, ¿no? Y sin embargo están ahí como en un segundísimo plano, ¿no? Y el peso de la historia recae en los personajes y en sus relaciones, ¿no? Sí. Al menos en un primer momento. Y a mí también tenía la idea de hacer algo así, ¿no? Porque aquí el protagonista, que además está en primera persona, pues digamos que es sobre sus hombros, ¿no? Que recae la historia al principio. Y esa baba, así anodina, esa baba que la gente ya se acostumbraba a ella y ni la ve, como solemos hacer con todo, pues está en un plano muy lejano al principio y poco a poco se va acercando y va tomando relevancia, ¿no? Entonces, bueno, me servía además ese fondo porque me casaba muy bien con la metáfora que yo intento dejar ahí, ¿no? Sí. Y bueno, y también la llegada, ¿no? La peli esta de Villeneuve que llegan los extraterrestres, para empezar, cero antropomórficos, porque son como dos troncos de árbol. Y a mí me encantó la peli porque lo primero que buscan es, vale, tenemos unos extraterrestres aquí al lado que han plantado su nave aquí. ¿Qué necesitamos? Y envían un físico y una lingüista, ¿no? Y la verdad que la verdad que se había visto poco, ¿no? Pero es justo lo que tú dices, que cuando lleguen los extraterrestres lo primero va a ser el problema grave de comunicación que vamos a tener con ellos, ¿no? Sí, a mí me interesa muchísimo además toda esta ciencia ficción que tiene en cuenta ese tema de los idiomas, de la lingüística, ¿no? Porque me parece súper interesante. De hecho, uno de los relatos que más me han gustado, me parece que es de Ken Liu, en El Zoo de Papel, que habla sobre todo los idiomas y las escrituras del universo, ¿no? A mí es un tema que me parece fascinante. Y también, por ejemplo, en un libro que bueno, pues la peta o no, la trilogía está ¿cómo es? El de Cixin Liu, el de Los Tres Cuerpos. No lo sé, no lo conozco. Bueno, es un chino que lo ha petado muchísimo con una trilogía que es una pasada, ¿no? Y hay una parte que le dedica, bueno, pues es bastante extensa sobre ese problema de la comunicación, de cómo dejar un mensaje alienígena, qué claves utilizar. Entonces, a mí la verdad es que eso siempre es un tema que me ha interesado muchísimo. No sé si leíste el libro de relatos, el primero de Ted Chiang. ¿El del Zoo de Papeles? A ver, es el primero. Sí, pues tiene dos solo, así que se debe llamar así. Sí, es a mí me pareció... A ver, espera un segundo que lo busco. A ver, el primero de relatos se llama... No lo estoy encontrando. Es que me acuerdo que tiene un cuento que se llama La Torre de Babilonia. Sí, me estoy liando. Mira, tengo un follón con estos nombres. Sí, a ver, yo estaba hablando de Ken Liu, no, tú dices Ted Chiang, Yo digo que es Ted Chiang, claro. la historia de mi vida, puede ser, ¿no? A ver, vamos a ver, un segundo que busco el nombre. Acaba de sacar un libro que se llama Exhalación. Sí, que lo tengo aquí en la mesilla, precisamente. Sí. Pues este es el de La Llegada, ¿eh? O sea, realmente La Llegada se basa en uno de estos cuentos. Yo le conocí a través de La Llegada porque me gustó mucho la peli y me fui a ver quién había escrito la novela. Sí. Te digo, y trata mucho lo de la lingüística, vamos. Sí. A mí, sí, es que ya te digo que me leí me dio una temporada por leerme a todos estos autores y tengo yo un cacao mental, pero yo creo que es en el que dices tú que también hay varios cuentos. La historia de tu vida se llama. Sí, la historia de tu vida, que es la Torre de Babel, habla una historia, y luego creo que hay varios relatos en los que la lingüística es muy importante, total, ¿no? Sí. Y bueno, pues eso es algo que además está presente, me sale siempre de una manera u otra en casi todos mis libros. El poder también de la palabra, ¿no?
Total. Mm. Sí, es que además, o sea, como con el tema de los extraterrestres y tal, nos hacemos una pregunta como muy primitiva que es, ¿nos van a conquistar, no nos van a conquistar? Y cuando en realidad quizá nos podríamos hacer una pregunta mucho menos primitiva de ¿vamos a ser capaces de, pues, tener relaciones voluntarias con ellos, comerciar, compartir, ¿no? O sea, hay un montón, que de Sí, hecho es un poco el mensaje de la llegada, precisamente. Igual me estoy yendo demasiado al relato, pero al final... primero tendemos a pensar que nuestra relación va a ser de relaciones no voluntarias y acuérdate que al final el mensaje de la peli es, no, aquí hay una posibilidad de hacer relaciones voluntarias de cooperación y estos tipos vienen a darnos un mensaje que nos servirá en el futuro, ¿no? Entonces, también es verdad que es que ha habido muchos comentarios, como por ejemplo Hawking, ¿no? Que era el Stephen Hawking, que era el número uno hablando de esto, ¿no? Y el tipo decía, ¿no? Si algún día vienen los extraterrestres, no tengáis ninguna duda de que van a ser gente como súper fiera y que nos vienen a conquistar y sí. tal. Pero bueno, es que es una alternativa como cualquier otra, ¿no? Que nos vengan a conquistar o no. Sí, eso es muy interesante en el que te contaba el problema de los tres cuerpos de Cixin Liu, que habla precisamente de eso, de que lo que mejor que podemos hacer es no asomar la cabecita Ya. Sí, 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 y sí. que no nos vean, ¿no? Porque, bueno, es estremecedor porque dices, madre mía, o sea, somos unos inconscientes que a lo mejor estamos mandando nuestros mensajes por ahí y la estamos liando, no sabemos cómo, ¿no? Porque... bueno, yo recomiendo leer el libro porque es fascinante, pero la verdad es que se te ponen los pelos de punta. Que Total. dices, bueno, casi mejor nos quedamos aquí escondidos en nuestro rinconcito. Sí, es nuestra como mejor escenario, ¿no? El mejor escenario es morirnos sin saber si hay vida más allá de nuestro planeta. Lo que ¿Y, puede, bueno, porque plantea esto casi que sí. y qué proyectos tienes a futuro? Cuéntanos. Bueno, pues ahora mismo, en septiembre-octubre, voy a publicar una serie de relatos, un libro de relatos, que bueno, el título todavía no está muy claro, pero parece que igual Usurpaciones lo voy a titular. Y va a salir con una editorial que me hace mucha ilusión porque son nuevos, son una editorial de Granada que lleva unos chicos jóvenes y dedicada también a la ciencia ficción, a la fantasía, entre otras cosas. Y además, pues gente esta que empieza un proyecto con un mogollón de ilusión. Sí. Y entonces, pues la verdad es que eso también a mí, pues también me ilusiona, ¿no? Compartir Claro. ese comienzo. Y una última pregunta, que siempre hago una pregunta muy parecida. O sea, ¿tú cómo ves la industria, no? Porque, o sea, por un lado, te explico un poco por qué te hago esta pregunta. O sea, por un lado, yo leo que todo está fatal, que es que las grandes editoriales se están comiendo, no dejan hueco, etcétera. Pero por otro lado, la estadística no dice eso, porque como tú me acabas de decir, por ejemplo, hay un proyecto pequeño de unos chicos en Granada. Y como esto hay mil alternativas, ¿no? Incluso una empresa con tan mala fama, entre comillas, en la industria editorial como Amazon, al final permite al pequeño escritor o al escritor novel que comience, que suba su libro a Amazon y publicarle y encima se gana mucho más dinero que si lo hiciera con una editorial tradicional, ¿no? Entonces quería saber cuál era un poco tu visión de la industria y bueno, y si me puedes contestar ya por qué en tu opinión hay ese discurso, ¿no? Pues es que yo creo que depende desde dónde te aproximes. Porque, a ver, yo como lectora coincido con lo que dices tú, pues que estamos en un momento en el que se publica muchísimo, tienes cosas diferentes, o sea, tienes un abanico de posibilidades, de temáticas que es impresionante, o sea, ¿no? Y muy accesible, da igual que estés en tu pueblo allí perdido, que te puedes pedir el libro y lo tienes al día siguiente en tu casa, o sea, y que cualquiera también pues puede llegar a publicar algo, etcétera. Entonces, yo creo que ahora eso está como mucho más abierto y hay una oferta tremenda. Pero luego como lector eso también tiene su otra cara de la moneda, ¿no? Y es que yo como autora me doy cuenta de que, claro, se publica tantísimo, que es muy difícil que te conozcan, que te promocionen, porque no llega, o sea, es que no dan abasto tampoco. Claro. Y entonces igual tu libro, si tienes suerte de que llegue a una librería, si tienes esa suerte de que encima lo pongan en una mesa de novedades, ¿cuánto dura ahí?
Entonces, como no lo... Pues porque además tampoco tienen otra opción, pasan a otra cosa. Y tu libro, pues se pierde ahí en el olvido con una rapidez que igual eso antes tampoco pasaba tanto. O sea, tú lo que crees es que antes se apostaba por menos gente, o sea, había menos oferta, pero también por por los escritores que se apostaba más, ¿no? Claro, se tenían más tiempo para dedicarte a promocionarlo, a moverlo, ¿no? Hoy en día va saliendo como churros esto y tienes muy poquitas opciones y además depende muchísimo de la suerte. Entonces, la verdad es que como autora pues es bastante complicado eso. Y una pregunta, ¿y la tecnología cómo interviene en vuestro día a día? O sea, digo a nivel, o sea, las editoriales tienen más posibilidades, menos, os beneficia, os perjudica. A mí me pasa pues otra vez lo mismo, que mi sensación es un poco pues una guerra, ¿no? Entre que, pues por ejemplo, las redes sociales, que sientes a veces que sí, que es una herramienta que te puede ayudar, pero otras veces te sientes ahí como un producto que tienes que estar continuamente vendiéndote. Entonces a mí me genera muchas contradicciones, la verdad, que no sé qué decirte. O sea, lo mismo un día estoy diciendo, bueno, me voy a desconectar de todo, no quiero saber nada. Luego también me permite cosas que te atrapan, ¿no? Pues te da el caramelito, por otro lado, porque, por ejemplo, yo he podido conectar, yo ya te digo, vivo en Pamplona y muchas veces estoy en un pueblo que somos 17 habitantes. Imagínate, pues, estar allí, poder hablar con gente como Pilar Adón o otros muchos, ¿no? Que me ponen en contacto con... Entonces, claro, como te digo, y luego desde las editoriales, hombre, yo creo que tiene que ser algo positivo, ¿no? El poder, por ejemplo, ahora dices, bueno, pues una presentación, a lo mejor han podido ir muy poquitas personas, tal como está la situación, pero yo lo subo a YouTube y ahí queda y ahí puede ir visitándolo gente, ¿no? O sea que Claro. tiene sus... Sí, a mí la sensación que me da es que con las redes sociales, o sea, es una cosa tan nueva, o sea, como que la que más tiene, no sé, tendrá 10 años, tendrá Facebook, una cosa así, ¿no? Y como que todavía no sabemos bien comportarnos, ¿no? O sea, pero que no es fácil también, es que estamos delante de un abismo, ¿no? De una novedad tremenda, ¿no? Yo creo que además también me ha pillado ya pues con una edad y me resulta muy difícil de gestionar porque depende de cómo tenga la cabeza y de lo ocupada que esté. Hay veces que yo me dejo llevar allí y me siento luego mal, ¿no? Eso es como un vicio. Y entonces procuro poner límites, luego me los salto, luego digo, a la mierda, me voy, desaparezco. Sí, a mí me pasa un poco lo mismo con el tema de la privacidad, ¿no? O sea, como que de repente un día me levanto y acepto 28 cookies y al día siguiente me empiezo a preguntar si me van a robar dinero en la cartera por haber metido mi usuario en Twitter, ¿sabes? Es una locura, pero claro, es que insisto que yo creo que el problema es ese, como que todavía no sabemos comportarnos porque somos todos como usuarios nuevos, entonces... Antes los usuarios nuevos iban poco a poco, ¿no? Una marca de zapatos pues empezaba y vendía primero 10 zapatos y luego 100. No, esto es una empresa que en 7 años tiene como a 3.000 millones de personas, ¿sabes? Es como... O sea, que se ha metido en nuestra vida, pero demasiado rápido, entonces no sabemos cómo llevarlo, ¿no? O sea, solo hay que escuchar Yo siempre, cuando escucho a mis padres y tal hablar de redes sociales, tan ajeno, ¿no? Y me hace gracia, porque claro, si para nosotros es ajeno, para ellos ya... Sí, sí. Desde luego. A mí, yo tengo un hijo adolescente y me suele echar cada bronca. Claro. No, no tienes ni idea, mamá, o sea, estás haciendo unas barbaridades. Sí, no, mi padre... esto... Hay unos códigos también como no escritos que nos controlan. Que cambian cada mes, además. Y yo entro ahí de nuevas y totalmente pardilla y me dice, pero esto no puedes hacer, que esto te va a... esto es de acosador, esto es no sé qué, no puedes hacer. Y hoy, Dios mío, mejor no. Mira, dejado. Bueno, pues millones de gracias, Regina, por el tiempo. Muchísima suerte con la promoción de la novela, que la verdad que tiene un pintón, y los homenajes que has dicho pues le hacen que tenga más pintón aún. Y nada, y seguimos por aquí. Por favor, contáctanos siempre que tengas algo nuevo y hablamos un rato, si te parece.
pues muchas gracias a vosotros y un placer ha sido. Un abrazo. Hasta Vale, luego. adiós. El podcast de los literatos malditos. Tu librería.org.